un artículo que salió publicado y por el que nos han preguntado bastante, un artículo por una investigadora de Princeton, del Laboratorio de Física de Plasmas, que se llama Fátima Ebrahimi, y el artículo se titula Un propulsor de, a ver si lo digo bien, pues bueno, me lo digo primero en inglés, en Alfvénic Reconnecting Plasmoid Thruster, un propulsor de plasmoides albénicos que se reconectan o algo así. Bueno, en español queda horrible, pero en inglés suena muy bien. A mí me gustó el articulito. Antes creo que me está diciendo Francis que no le había gustado. A mí la verdad que sí, así que bueno, pues lo saco y ya. Pero me gusta porque me parece súper fascinante. Se trata de, les voy a decir lo que me parece súper fascinante. Usa un montón de terminología que la usamos habitualmente en física solar. O sea, yo empiezo a ver aquí los keywords, las palabras clave, y son de física, de un paper de física solar. Pero no está hablando de física solar, está hablando de una nave espacial. Entonces, mola muchísimo. O sea, por primera vez digo, esto como que le da sentido a lo que he estado haciendo durante años. Dice, ¿para qué he estado yo hablando de reconexión y estudiando cosas sobre ondas de Alfvén y plasmoides y tal? Pues resulta que todo eso se puede usar para hacer una nave espacial. Y es un poco de ciencia ficción el concepto, ¿no? que se plantea, pero la idea es que, bueno, esto, antes que nada, pues también hemos visto ahí titulares de que una mujer diseña un motor para viajar a las estrellas o no sé qué. No, aquí nadie ha diseñado nada. Esto es una cosa muy conceptual, es una idea, pues prácticamente al nivel de algo escrito sobre una servilleta, pero bueno, pero como idea fundacional puede estar muy interesante. Y no estamos hablando tampoco de una cosa que esto es la Rocinante. Aquí te subes y le das ahí al motor y te vas a Próxima Centauri en 10 minutos. No, tampoco es eso. Me gustaría explicar un poco en detalle cómo funciona esto de la propulsión y tal. Eh, pero ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que se trataría de un dispositivo de propulsión que en vez de funcionar, nosotros estamos acostumbrados a que los cohetes funcionan por reacciones químicas. Yo tengo un combustible y un oxidante que los mezclo, eso produce una reacción química explosiva que libera unos gases a gran velocidad, los gases salen por un lado y el cohete se mueve hacia el otro. Bueno, hay otro tipo de cohetes que ya se están probando, que se llaman, que ya se están utilizando, que se llaman de propulsión iónica, que es la cosa un poquito más sutil, que tenemos un gas que lo ionizamos, o sea, convertimos los átomos en iones cargados eléctricamente, entonces con un campo magnético los acelera, o eléctrico, los aceleramos para que salgan por la parte de atrás del cohete y eso hace que se mueva en la dirección opuesta. Vale, pues aquí va un paso más allá. Aquí lo que hace es usar un plasma con un campo magnético en condiciones de MHD. Y esto es muy interesante porque en la MHD ideal pasa que el campo magnético y el plasma están acoplados y es como que si, casi que te lo puedes imaginar como si las líneas de campo magnético fueran un objeto real. En vez de ser un abstracto matemático, las líneas de campo magnético, el plasma está acoplado a esas líneas de campo magnético y no se puede mover independientemente, sino que si tú tiras del plasma, por ejemplo, pues arrastras las líneas de campo magnético, ¿no? Y viceversa. Y además hay una cierta propiedad de elasticidad que el campo magnético se opone a que tú lo retuerzas. Si tú intentas doblar las líneas de campo magnético, las líneas tienden a oponerse y a estirarse, ¿no? Y de vez en cuando, la cosa, si tú la fuerzas mucho, se rompe, se produce lo que se llama reconexión magnética, que es como, para visualizarlo intuitivamente, como si se rompiera esa línea de campo magnético y se reconfigurara en otra configuración diferente, ¿no? Bueno, pues todo eso lo explota aquí en esta idea y lo que hace, lo que expulsa el cohete es plasmoides, que son bucles cerrados de campo magnético con plasma. Va produciendo como si fueran circulitos de plasma, como cuando Gandalf y Bilbo estaban fumando y soplaban así anillos de humo, pues estos anillos serían de campo magnético con plasma que los expulsa el cohete por detrás y con eso se impulsa hacia adelante, ¿no? Ese sería un poco el esquema general. Esto para entenderlo me gustaría explicar un poco el tema de cómo funciona un cohete y eso, pero antes no sé si Francis quiere aprovechar y decir lo que no te haya gustado o no te haya parecido interesante, no sé. No, bueno, en principio bien. Te quiero decir, bueno, por cierto, has dicho, ha mencionado MHD, quizás algunos oyentes necesiten saber que es magnetohidrodinámica, ¿no? Son las simulaciones que combinan la dinámica de un fluido que tenga partículas cargadas, como un plasma. Un plasma es un fluido con partículas cargadas
y entonces tienes que incluir las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones del campo electromagnético. Eso se estudia con la magnetohidrodinámica. A mí me parece bien, el problema es cuando tú miras los detalles de, claro, esto es un modelo teórico extremadamente sencillo. Esto da la sensación de que es el clásico ejemplo que manda el profesor que te explica un software de CFD, ¿no? De física computacional de fluidos, ¿no? Pues modela la aleta de un motor y de un coche de Fórmula 1 y cámbiale ligeramente el ángulo. A ver qué pasa. Pues mira lo que pasa. Pues que pega y bambolea. Pues esto es como si te hubieran dicho, venga, pues intenta ver si simulas este circuitito a ver qué pasa. Uy, mira, pues salen chorritos. Salen, de vez en cuando se desprenden esa cosa que llamamos plasmoides, ¿no? Pues entonces esas líneas de campo cerrada que se llevan un poquito de plasma que salen fuera pueden actuar como un motor. Y entonces, pues ya has descubierto un motor. Venga, qué bien, voy a publicarlo. Y lo envías a una revista y te lo publican. Pero no veo que sea... ¿Dónde salió Francis? En Journal of... ¿Cómo era? Physical Plasma Review. Physics. El Journal of Plasma Physics de Cambridge. Bueno, está bien, es una buena revista. Tampoco es ninguna maravilla en física de plasmas. No es de las más conocidas. Pero está bien, es decir, que está bien publicado, ¿no? Pero después tú empiezas a ver los números y te encuentras con unos números y dices, a ver, pues necesito 10 megavatios para generar un impulso de 50 newton. Y tú dices, a ver, tranquilidad, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, los números, cuando los pones de verdad, te das cuenta de que es muy, muy ridículo. Es decir, necesitas un pequeño reactor nuclear para poner en marcha el sistema, ¿no? Y comenta ella, claro, bueno, que el futuro diseño se mejorará. No, pero puede ser interesante. Es que, vale, vamos entonces a esa parte. Déjame explicar entonces lo del tema este de los cohetes y tal y los números estos, ¿no? Porque claro, hay diferentes tipos de cohetes para según lo que tú quieras hacer. Y no todo, no es cierto, la imagen como se ha vendido esto en algunos medios de comunicación que lo han sacado, parece como que ya no hacen falta los cohetes de SpaceX, vamos a hacer esto y con esto vamos a ir a poner satélites en órbita. No. Esto, además, ella lo dice aquí en una parte del artículo, que dice que llena un espacio que hasta ahora no existía en el espacio de parámetros. O sea, que en el espacio de parámetros de lo que hacen los diferentes propulsores, los diferentes tipos de propulsión que hay, pues este es uno que aparece en una parte nueva de ese espacio de parámetros, ¿no? Hay dos parámetros básicamente que miden cómo funciona un cohete, un propulsor, que son lo que se llama el empuje, lo que en inglés lo llaman thrust, el empuje y el impulso específico. Son dos parámetros que no tienen por qué ir de la mano, pueden ser ortogonales, ¿no? Y te puedes hacer un grafiquito de empuje frente a impulso específico. Bueno, voy a explicarlo un poquito. Estos cohetes que digo que estamos acostumbrados, que funcionan con propulsión química, pues típicamente tú coges, como decía, un combustible que puede ser, pues por ejemplo, queroseno, es algo habitual, o hidrógeno líquido, quizás más fácil de verlo así. Tú coges hidrógeno líquido y lo mezclas con oxígeno, ¿no? Y produces esa reacción. Claro, el problema con los cohetes es que tú tienes que llevar contigo el combustible y tienes que llevar también el oxidante, porque en el espacio un avión se mueve en el aire y puede coger el oxígeno del aire, pero en el espacio no hay oxígeno. Si tú quieres quemar algo, te tienes que llevar contigo el oxígeno, ¿no? Entonces, si tú quieres poner una carga de, ¿qué te digo yo? 1 kilo. Tienes un satélite de 1 kilo y lo quieres poner en el espacio, ¿no? Y dices, ¿cuánto combustible necesito para levantar esto? Y tú haces el cálculo y te sale a lo mejor y dices, bueno, pues 10 kilos. ¿Vale? Necesito 10 kilos de combustible para yo levantar este kilo de satélite. Claro, pero es que ahora ya lo que tienes que levantar no es 1 kilo, ahora son 11 kilos, porque tienes que levantar el kilo que querías mandar más los 10 kilos de combustible, con lo cual lo tienes que recalcular otra vez. Necesitas un combustible extra para poder levantar esos 10 kilos de combustible que tienes que llevar. Y te sale, pues que a lo mejor necesitas, yo qué sé, 50 kilos. Pero claro, ahora ya entonces tienes que andar recalculando eso, ¿no? Por suerte, esa ecuación converge. Eso es lo que se llama la ecuación del cohete, que eso lo planteó Tsiolkovsky. Y en el caso de la Tierra, esa serie converge. O sea, para tú poner 1 kilo de masa en el espacio, hay una cierta cantidad de combustible que tienes que llevar. Pero es muchísimo. O sea, yo tengo aquí los datos. Me saqué la chuleta del Saturno 5, que es el cohete más grande que hemos lanzado jamás, el cohete del programa Apolo, que es un disparate de cohete. Y resulta que ese cohete, a ver si lo tengo aquí, si tú quieres poner, o sea, la masa que tienes que llevar de combustible,
Fíjate, por ejemplo, la primera etapa pesa 130.000 kilos y sin embargo se carga con, o sea, pesa 130 toneladas y se carga con 2.000 toneladas de combustible, ¿no? O sea, que es un factor, es un orden de magnitud mayor el combustible que tienes que poner que la propia masa del cohete. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes combustible químico, pues tú tienes que optimizar diferentes parámetros. Al final lo que tú quieres es un empuje que es la fuerza. El empuje es la fuerza, que tiene que ver con que tú quemas esos gases, esos gases salen a alta velocidad y entonces el cohete tendrá más fuerza, tendrá más empuje, cuanto más gases seas capaz de sacar y a mayor velocidad. O sea, cuanto mayor combustible tú puedas quemar por segundo, mayor fuerza va a generar ese cohete, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos el empuje. Por dar una idea, el Saturno V tenía un empuje de, creo que eran meganewtons. A ver si lo tengo aquí. Esto lo tenía yo apuntado, pero ahora no lo encuentro. Pero bueno. Sí, vamos a poner. Era algo así como meganewtons, no recuerdo ahora, ¿no? Que es una pasada, es una barbaridad de fuerza. Luego hay otra cosa que es el impulso específico, que si yo cojo 1 kilo de combustible, ¿vale? Yo solo puedo quemar muy lento o lo puedo quemar muy rápido. Si lo quemo muy lento, pues iré acelerando poco a poco, y si lo quemo muy rápido, pues aceleraré más. Pero al final el impulso que voy a lograr, el impulso es la diferencia de velocidad, el delta V, la diferencia entre, por ejemplo, si parto del reposo de cero, a qué velocidad puedo poner ese cohete. Eso solo depende del combustible que yo estoy usando. O sea, el queroseno tiene un determinado impulso específico y el hidrógeno líquido tiene otro impulso específico diferente. Y pues son del orden típicamente de kilómetros por segundo. Eso quiere decir que si yo hago un cohete con hidrógeno líquido, pues voy a conseguir un impulso, un delta V, que puede ser a lo mejor, no sé, 4 kilómetros por segundo, ¿vale? Típicamente. Eso quiere decir que si parto del reposo, yo con ese combustible voy a alcanzar una velocidad de unos 4 kilómetros por segundo, con cada, ¿vale? Por kilo de combustible. Que lo puedo, esto se puede dar en términos de delta V, en términos de velocidad, o a veces se da en términos de tiempo, simplemente dividiendo por G. Y entonces lo que significa ese tiempo, si dice el impulso específico son 150 segundos, eso lo que quiere decir es cuánto tiempo yo puedo estar acelerando a una aceleración constante de un G. Entonces, bueno, las dos cosas son un poco equivalentes. Vale, pues Saturno V es un cohete que tiene 3 etapas, entonces les voy a dar unos numeritos. La primera etapa usaba queroseno como combustible, y la diferencia entre usar queroseno, hidrógeno líquido y tal ya depende de los detalles, porque el queroseno tiene más densidad, tiene menos densidad de energía por unidad de masa, pero la densidad del queroseno es mucho mayor, con lo cual puedes empaquetar más en un volumen más pequeño. Entonces, dependiendo de lo que te interese, pues usas uno u otro, ¿no? Entonces, aquí la primera etapa del cohete está alimentada con queroseno y la segunda y tercera etapa con hidrógeno líquido. Y entonces el impulso específico de esa primera etapa son algo así como 263 segundos, que son 2,58 kilómetros por segundo. O sea, eso quiere decir que esa primera etapa te puede coger de cero, te puede poner a 2,58 kilómetros por segundo. ¿Vale? Y esos 263 segundos de impulso específico quiere decir que si estuvieras acelerando a un G, podrías estar quemando combustible durante 263 segundos. Eso es lo que significa ese número. Bueno. Con hidrógeno líquido, el impulso específico es mayor, pero no es órdenes de magnitud, es un factor. En este caso es 421 segundos. O sea, de 263 pasamos a 421 segundos. Es más impulso específico. El delta V es de 2,58 a 4,13 kilómetros por segundo. Entonces, la primera etapa te da 2,58 kilómetros por segundo, la segunda y la tercera etapa te dan 4,58 cada una. Cuando las combinas los tres, te dan esos 11 kilómetros por segundo de delta V que tú necesitas para escapar del pozo gravitatorio de la Tierra. ¿Vale? Entonces, estos son los dos parámetros. Por un lado, el empuje, que es una fuerza, y por otro lado, el impulso específico, que es el delta V. A la hora de tú escapar de un planeta como la Tierra, que tiene una gravedad pues, muy fuerte, lo que te interesa es el impulso específico. Eso te dice si eres capaz o no de superar esa barrera. Y la fuerza lo que te dice es como que cuánto de rápido puedes hacerlo. O
Son como, bueno, entonces, estos cohetes químicos tienen comparados con otros como el motor iónico, el cohete químico tiene una fuerza muy grande. Para dar una idea, el motor iónico tiene un empuje de entre 1 y 100 newtons. Les recuerdo que el químico son meganewtons, o sea que es miles de veces o incluso 10.000 veces más, tiene 10.000 veces más empuje el, el cohete químico, el Saturno 5, más que el motor iónico. Sin embargo, el Saturno 5 tiene un impulso específico que son pues unos pocos kilómetros por segundo, y el motor iónico tiene un impulso específico que puede ser de cientos de kilómetros por segundo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que le va a costar más acelerar al motor iónico. Esto es conocido. O sea, un motor iónico tarda mucho en acelerar, pero puesto a acelerar con una determinada cantidad de combustible es capaz de alcanzar velocidades mucho mayores. Por eso, depende de lo que tú quieras hacer, te viene mejor un cohete químico o un motor iónico. Eh, lo que dice aquí la doctora Ebrahimi es que con las simulaciones que ella ha hecho, le salen unos parámetros, ojo, de impulso específico de entre 1000 y 10.000. A ver, creo que lo he dicho al revés. Sí, me he liado, perdón. Los números que le di antes eran los del motor este alfénico. 1 y 100 newtons y entre 1000 y 10.000 segundos de impulso específico. O sea, el delta V de cientos de kilómetros por segundo. Puede llegar a 500 kilómetros por segundo de delta V. El motor iónico, que les quería decir antes, es 0,5 newtons y 3000 segundos de impulso específico. O sea, bueno, estoy liando un poquillo los números. Esto sería mejor verlo en una tabla. Pero vamos, que el motor iónico tiene una fuerza de 10 veces menos a 1000 veces menos que el motor este de plasma, y un impulso específico también, pues, del orden de entre 10 y 100 veces menos, ¿vale? O sea, resumiendo, que este motor de plasma es útil en situaciones en las que podemos acelerar lentamente, pero podemos alcanzar velocidades muy altas. Ese sería un poco el resumen. No es bueno para poner cohetes en órbita, pero a lo mejor partiendo desde la órbita para mandar una misión a, yo que sé, a Júpiter, pues puede ser útil. Ese es un poco el resumen. Estamos muy limitados con los cohetes químicos porque el impulso específico que proporcionan es del orden de la velocidad de escape de la Tierra. O sea que apenas nos dan para salir de la Tierra. Si la Tierra hubiera sido un poquito más masiva, no habríamos podido hacer cohetes con combustibles como los que tenemos, cohetes químicos. Por cierto, hay un paper sobre eso, ¿no? Sobre las civilizaciones desgraciadas que vivan en supertierras, probablemente no habrán podido desarrollar un programa espacial, salvo que hayan desarrollado ya una energía nuclear y otro tipo de cohetes, ¿no? Entonces, para nosotros ir a los planetas nos cuesta. De hecho, necesitamos hacer asistencia gravitatoria si queremos ir al Sol, si queremos ir a Júpiter, si queremos ir al sistema solar exterior. Tenemos que usar asistencia gravitatoria porque el delta V de nuestros cohetes no nos da. Es que no nos da. Es apenas justo el suficiente para salir de la Tierra. Incluso para caer al Sol no podemos, porque la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol, y nosotros, por eso la sonda Parker o el Solar Orbiter tienen que hacer asistencias gravitacionales en Venus, porque no tenemos cohetes suficientemente potentes para quitarse esos 30 kilómetros por segundo orbitales de la Tierra, ¿no? Entonces, este tipo de ideas, que bueno, yo no sé si los números serán correctos o no, no me he puesto a comprobar las ecuaciones ni nada de eso, porque aparte son simulaciones, ¿no? Habría que verlo. Pero suponiendo que los números sean correctos, hombre, creo que es un complemento interesante a las alternativas que tenemos a día de hoy para hacer naves espaciales. O sea, sería una nave que aceleraría muy lentamente, pero que podría alcanzar velocidades muy grandes, pasado no sé, o sea, 10.000 segundos, o sea, varias horas de encendido. Podría ponerse en velocidades muy altas. Lo que es verdad lo que decía Francis al principio, la potencia que necesita es muy alta. Potencia me refiero de energía, el consumo de energía por segundo. Efectivamente, a lo mejor necesitaría, yo que sé, un reactor nuclear o algo así. O sea, es un tipo de concepto ya totalmente diferente a lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, oye, igual puede abrir por ahí una puerta a algo que en el futuro sea útil para algo, ¿no?
Hombre, y como motor también es un motor que está ahora mismo en una fase muy, muy primitiva de diseño. Hay, por ejemplo, cómo alimentas ese plasma, ¿no? O sea, poner eh, cualquier, yo qué sé, hidrógeno, deuterio, el ion que quieras utilizar para generar el plasma, ponerlo en estado de plasma estable para que se produzcan estas inestabilidades que acaban produciendo las reconexiones y generan los plasmoides, pues requiere todo un proceso que en este artículo todavía no se ha estudiado. Lo mismo no es muy difícil y es trivial hacerlo una vez que te pongas, pero hay que verlo. Claro. Sí, por eso decía que esto ni mucho menos es un diseño, pero ni muchísimo menos. O sea, esto es una idea de que si hacemos esto, se podrían alcanzar estos impulsos, pero ahora hacerlo, ya tendrán que romperse la cabeza ingenieros ahí a ver si se puede o no. Claro, una cosa que a mí también me llamó la atención es que ella dice, bueno, en principio el gas podría ser cualquiera porque no depende de la masa de los iones. Dice, vamos a considerar que es una mezcla de helio y deuterio. Yo me quedé pensando, por qué deuterio y por qué helio? O sea, ¿por qué hacer cosas tan raras? Además, hacer plasma con hidrógeno es difícil porque arrancarle un electrón al hidrógeno es difícil. Como es un protón y un electrón, tienen una afinidad muy grande, ¿no? ¿Por qué no coger átomos que, no sé, los motores iónicos usan algún gas noble como, pues no sé si xenón, por ejemplo, ¿no? Que es más fácil arrancarle un electrón y generar un ión con eso. Me sospecho que es que como trabaja en física de plasma, probablemente su trabajo habitual es con plasmas de fusión, por ejemplo, y por eso está acostumbrada a plasmas de deuterio y cosas así. Pero no parece que si fueras a hacer una nave fueras a utilizar ese tipo de elementos, ¿no? Supongo yo. No sé si a lo mejor son subproductos de alguna otra cosa que puedas tener ya cerca del motor. Bueno, quizás no se me había ocurrido, pero una cosa interesante podría ser que lo vayas pillando del propio medio interplanetario. Que a lo mejor vas cogiendo hidrógeno y helio del medio interplanetario y lo uses como propelente. No sé, las densidades en el medio interplanetario de Sí, helio son y deuterio deben ser Son ridículas. ridículas. Sí, es Deben ser verdad. ridículas. Cierto. El helio es mucho más complejo. El deuterio es fácil porque en el agua del mar tienes deuterio que te sobra, ¿no? Ahí es muy fácil sacar deuterio del agua del mar. Pero el helio es uno de los hándicaps en muchos problemas, ¿no? Muchos telescopios que van al espacio y tienen que enfriar el espejo o la instrumentación, se encuentran con el problema de que el helio se les va. El helio es un producto caro y difícil de conseguir en escala masiva. Pero probablemente es lo que tú dices, Héctor. Ella ha elegido deuterio y helio fundamentalmente porque son los primeros. Y ha Sí, dicho, debe ser que trabajan cosas de fusión y sí son elementos que se usan en fusión, porque además uno diría, pero ¿por qué deuterio y no hidrógeno? O sea, ya puesto, o sea, el hidrógeno es difícil arrancar un electrón, pero encima, ¿para qué necesitas ponerle un neutrón? Es que eso es física nuclear, solo tiene sentido para hacer cosas nucleares. sí. Y esto no es nuclear, es plasma, ¿no? O sea que... Pero bueno, no son sé. simulaciones, pero ya te digo, yo creo que ya tiene el código ya hecho y entonces lo ha reaprovechado, o sea, o ha visto que esto era una idea curiosa y lo ha implementado. Es bonito, el artículo es bonito en el sentido de que las figuras son bonitas. Me gusta mucho ver los colorines de las simulaciones y ver esas reconexiones del plasma. O sea, como artículo de la física de este tipo de sistemas es interesante, pero como motor es lo que a mí me chirría. Yo no lo veo tan claro. Sí, es un concepto, o sea, es simplemente una idea de decir, igual por aquí se podía tirar algo, ¿no? Además, la figura uno es que mola mucho porque está hecha a mano o como con el paint o algo así. Sí, sí. Parece una transparencia de las que, bueno, no sé si una transparencia, ¿no? Está hecha con ordenador, pero como si hubieras dibujado con el ratón las cosas. Un poco muy casero, ¿no? Muy Sí, está un casero. poquito cutre, sí. Se podría haber hecho un poquito más elegante. Bueno, Pero bueno, el resto de las figuras son del programa de simulación, que debe ser un simulador estándar de magnetodinámica, no recuerdo ahora el nombre del software, y lo mismo un software de su grupo, y entonces pues son mucho más bonitas y están muy bien. La verdad es que son imágenes atractivas, ¿no? Y es bonito ver ahí la reconexión. Me hubiera gustado verlo en película, pero ya os digo, de ahí, de que las imágenes sean bonitas a tener una propuesta firme de motor, yo creo que hay un paso de gigante que habrá que ver si alguien se atreve a darlo alguna vez. Sí. Mira, voy a dar otra vez los números, ahora ya que los tengo localizados y apuntados, porque antes me lié un poco, pido disculpas, pues los tenía apuntados en diferentes sitios y hablando de memoria los dije un poco mal. Pero bueno, por resumirlo y concretarlo. Empuje, ¿vale? El empuje es la fuerza que ejerce el motor, ¿vale?
El motor del Saturno V, la primera etapa, en cuanto a empuje, son 35 meganewtons, ¿vale? 35 meganewtons, una barbaridad. El motor iónico, estos que tenemos que trabajan con iones, tienen 0,5 newtons. O sea, estamos hablando de millones de veces, o sea, 6 o 7 órdenes de magnitud de diferencia con estos motores iónicos. Y el motor este de Fátima Ebrahimi, estamos hablando de entre 1 y 100 newtons. O sea, es una cosa intermedia. No son los 0,5 newtons del iónico ni los 35 meganewtons del Saturno V. Eso en cuanto a empuje, que les decía, eso tiene que ver sobre todo con cuánto de rápido puedes lograr acelerar a ese delta V. Luego el impulso específico, que es el delta V que puedes conseguir, es lo que está relacionado con el delta V. Para el caso del Saturno V, pues la primera etapa son 2,6 kilómetros por segundo y las siguientes etapas son 4,3 kilómetros por segundo. O sea, del orden de 4 kilómetros por segundo como mucho. El caso del motor iónico, tienes pues 3.000 segundos, que serían unos, bueno, 10 veces eso, unos decenas de kilómetros por segundo es lo que conseguirías. Y con el motor este de Brahimi tienes cientos de kilómetros por segundo, hasta 500 kilómetros por segundo en las simulaciones que ella sacaba. Que eso te da un poco una idea de la velocidad máxima que podrías alcanzar dado el tiempo suficiente para que pueda conseguir llegar a esa aceleración, ¿vale? Espero haberlo dejado ahora un poquito más claro. Y eso, pues claro, cuando lo representas en esa gráfica de impulso específico frente a empuje, pues los diferentes medios de propulsión que tenemos hasta ahora están en diferentes sitios y este ocupa un sitio diferente y por lo tanto pues algo complementario.